Vamos a revisar ahora cómo generar o cómo hacer un programa que calcule el factorial de un número. Recordemos que el factorial de un número es todas las multiplicaciones desde 1 hasta llegar al número de todos los números que hay pues por debajo de él. Por ejemplo, si queremos calcular el factorial de 5, pues sería el resultado de la multiplicación 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que sería 120. Es decir, el factorial de 5 es 120. Bueno, como vemos, esto se hace a través de un ciclo porque pues hay una operación que se está repitiendo muchas veces, que es la multiplicación, y podemos crear una variable que empiece desde 1 y esa variable en cada iteración pues irá multiplicando por el acumulado de la multiplicación. Siguiendo la metodología, decimos que lo que se necesita es el número al que se le va a calcular el factorial, al cual le vamos a llamar n de tipo entero, y el dato de salida pues va a ser el factorial de n. Vamos a llamarle a esto la variable factorial. ¿Qué vamos a hacer? Un ciclo desde 1 hasta n, donde voy multiplicando cada valor de i generado y lo vamos acumulando en la variable factorial. La i, cada vez que se hace el ciclo, pues debe incrementarse en 1. Bueno, el código en Python vamos a hacer de esta manera. Vamos a llamar a la función factorial. Vamos a recibir como parámetro el n. Vamos a hacer una función que recibe como parámetro n, que es el término al cual se le quiere calcular el factorial. La variable donde vamos a guardar el acumulado de las multiplicaciones también se va a llamar factorial y esta debe empezar en 1 porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Es decir, la primera vez que multiplicamos factorial por i, pues no se me altera el valor de i porque factorial vale 1. El for entonces lo creamos desde una variable i que va desde el rango desde 1 y como las multiplicaciones necesitamos hacerlas hasta n, aquí le colocamos n más 1 para que cuando Python le quite a 1 a esto pues me quede n. ¿Qué vamos a hacer dentro del ciclo? Pues en la variable factorial le decimos que guarde el resultado de factorial por i. La primera de factorial vale 1, es decir, hará 1 por 1, me dará 1, pero la siguiente vez ya multiplicará el 1 por el siguiente valor de i, que será el 2. Para que finalmente, pues, desde un programa principal se llame a la función y se imprima el valor de lo que retorna la función. Como esa función está retornando un valor, ese valor debe imprimirse en el lugar donde se está llamando la función, en este caso, pues el programa principal. Aquí estamos llamando a la función factorial, le mandamos n y lo estamos imprimiendo con la instrucción print. Miremos cómo sería la prueba de escritorio. Siempre las pruebas de escritorio cuando trabajamos con funciones debemos empezar desde el programa principal. En el programa principal pedimos el número al cual le vamos a calcular el factorial. Supongamos que sea 3. Entonces vamos a llamar a la función factorial con n igual a 3. ¿Listo? Acá lo estamos escribiendo, lo estamos mostrando. Entonces, cuando él encuentra ese llamado, él se va para la función factorial. Miremos qué código hay en la función factorial. Recibe n. Entonces, aquí en la tablita colocamos n, le damos el valor de 3, que fue el valor que se le pasó. Colocamos las variables que aparecen, que son factorial y la i, que son las variables que aparecen dentro de la función, y la columna para mensajes por pantalla. ¿Qué hace la función? Pues la variable factorial empieza en 1, la i empieza en 1, entra al ciclo y dentro del ciclo entonces va a decir que en factorial guarde lo que hay en factorial, que es 1 multiplicado por el valor de i, que es 1. La primera vez eso me da 1. Pasa a incrementarse la variable i en 2. Vuelve a hacer las instrucciones que están dentro del ciclo y ya esta vez sería lo que hay en factorial, que es 1 multiplicado por el valor de i, que es 2. 1 por 2 daría 2. Se incrementa la variable i, quedan 3. Entonces entra de nuevo al ciclo y a factorial le asigna lo que vale factorial, que es 2 por 3, eso daría 6. Se hace hasta 3 y allí rompe el ciclo. Bueno, vamos a mirar ahora el código acá en Python. Entonces le decimos que ingrese un número para calcular el factorial. Leemos el factorial. Aquí se puede llamar n, se puede llamar m, no interesa. Recordemos que de todas maneras cuando se recibe acá, la variable local es n. No importa qué nombre se le dé acá, n lo que va a recibir es el valor que contiene m. Y si ejecutamos el programa, entonces nos diría ingrese un número para calcular el factorial, le damos 5 y nos dice que el factorial de 5 es 100.